Madre, padre, ¿qué pasó? Cuando una reconocida especialista en medicina regresó de Europa con la ilusión de sorprender a sus padres después de 7 años sin abrazarlos, jamás imaginó que la bienvenida sería un golpe devastador. Lo que María Elena encontró ese día no solo transformaría su destino, sino también el de sus padres, don Roberto y doña Carmen, quienes habían entregado cada esfuerzo de su vida para darle la mejor educación posible y ahora sobrevivían en condiciones indignas, enfrentando una deuda que nunca debió existir y el dolor del abandono por parte de sus otros hijos. Aquella tarde lluviosa de noviembre, al tocar la puerta de la casa humilde donde creció, en las afueras de Medellín, Colombia, María Elena llevaba en el corazón la imagen de unos padres tranquilos, disfrutando la recompensa de tantos años de sacrificio. En su mente, los veía orgullosos, viviendo con estabilidad y serenidad. Pero la realidad fue como un golpe seco que le robó el aliento. Don Roberto, con 72 años, después de haber trabajado 45 años como mecánico automotriz en el mismo taller, ahora temblaba de frío cubierto con una cobija gastada. Doña Carmen, de 68, costurera toda su vida y madre dedicada de 5 hijos, revolvía una sopa aguada hecha con las pocas verduras que habían podido comprar esa semana. La casa tenía olor a humedad, las paredes estaban marcadas por filtraciones, y sobre la mesa de la cocina se acumulaban recibos vencidos y un aviso judicial que les daba apenas 30 días para desalojar el hogar donde habían vivido durante 40 años. Antes de seguir con esta historia que te va a estremecer, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y regálanos tu apoyo con un like y suscribiéndote al canal. Lo que María Elena desconocía era aún más doloroso. Sus hermanos mayores, Carlos, Luis y Patricia, habían solicitado un préstamo bancario utilizando la casa de sus padres como garantía, prometiendo cubrir puntualmente cada cuota mensual. Durante 3 años cumplieron de manera irregular, hasta que sus propios problemas económicos los llevaron a desaparecer sin dar explicaciones. Así dejaron a don Roberto y doña Carmen enfrentando una deuda de 85 millones de pesos colombianos, una cifra que crecía mes tras mes por intereses desproporcionados. Por amor, y para no distraerla de sus estudios de medicina en España, donde brillaba gracias a una beca por excelencia académica, sus padres jamás le contaron lo que estaba ocurriendo. Vendieron los pocos ahorros que tenían, los electrodomésticos e incluso las joyas de matrimonio de doña Carmen, pero la deuda parecía expandirse como una sombra asfixiante. Mientras tanto, sus otros 3 hijos evitaban cualquier contacto, cambiaron números telefónicos y se mudaron a distintas ciudades sin dejar rastro. Lo que estaba por suceder convertiría esta historia de traición familiar y abandono en una prueba contundente de que el amor verdadero y la justicia divina encuentran caminos inesperados para honrar a quienes han sufrido en silencio. Don Roberto Martínez llegó a Medellín desde un pequeño pueblo de Antioquia en el año 1968, con apenas 18 años y más sueños que pertenencias. Solo llevaba la ropa que vestía y una determinación férrea de construir una vida digna para la familia que algún día soñaba formar. Durante sus primeros años en la ciudad trabajaba en construcción durante el día y por las noches estudiaba mecánica automotriz, descansando apenas 4 horas diarias. Había días en los que su alimento era simplemente agua de panela con pan, cuando el dinero alcanzaba. En el año 1972 conoció a Carmen Lucía Restrepo, una joven de 19 años que trabajaba como costurera en una pequeña fábrica textil. Su sonrisa iluminaba cualquier lugar al que llegaba. Carmen había quedado huérfana a los 15 años y vivía con una tía soltera que la trataba más como empleada doméstica que como parte de la familia. A pesar de todo lo que Carmen había vivido, su espíritu jamás se quebró. En lo más profundo de su corazón conservaba la certeza de que algún día encontraría un amor verdadero que le diera el hogar que siempre soñó. Ese anhelo tomó forma cuando, el 14 de febrero de 1974, se casó con don Roberto en una ceremonia sencilla en la parroquia del barrio. Apenas hubo 20 invitados y el presupuesto era tan ajustado que el vestido lo confeccionó ella misma, cosiendo en la madrugada durante 2 meses enteros.
Don Roberto, por su parte, había guardado cada moneda durante 2 años para comprar los anillos, 2 argollas de oro sencillas, pero cargadas de significado, símbolo de una promesa eterna. Su luna de miel fue un fin de semana en una pequeña finca de unos primos a las afueras de la ciudad. No hubo lujos, pero para ellos era como tocar el cielo, porque por fin estaban juntos, construyendo su futuro con esfuerzo propio y con la bendición de Dios. Durante los siguientes 8 años, don Roberto trabajó sin descanso en el taller mecánico de don Aurelio, un español mayor que se convirtió en su guía y figura paterna. Carmen, mientras tanto, cosía ropa para las vecinas en una vieja máquina Singer que habían comprado de segunda mano. Vivían en un pequeño apartamento rentado de 2 habitaciones, pero la casa estaba llena de ilusiones y cariño. En 1976 nació Carlos, su primer hijo. Luego llegó Luis en 1978, Patricia en 1980, María Elena en 1982 y finalmente Santiago, el menor, en 1984. Cada embarazo era recibido como un regalo del cielo, aunque significara más sacrificios económicos, menos horas de sueño y jornadas extendidas para cubrir los gastos de una familia que crecía sin detenerse. La vida de la familia Martínez Restrepo en aquellos años era una rutina marcada por el trabajo constante, pero sostenida por un amor auténtico. Don Roberto salía de casa todos los días a las 5:30 de la mañana, después de tomar el café que Carmen le preparaba y recibir un beso en la frente acompañado de una oración pidiendo protección para su jornada. Regresaba a las 7 de la noche, cubierto de grasa y aceite, agotado físicamente, pero siempre con una sonrisa lista para sus 5 hijos y un abrazo firme para su esposa. Carmen se levantaba a las 4:30 para preparar el desayuno, alistar a los niños para la escuela y organizar el almuerzo que don Roberto llevaba en una pequeña olla de aluminio. Pasaba hasta 12 horas seguidas frente a la máquina de coser, pero nunca le faltaba paciencia para ayudar con las tareas escolares ni disposición para escuchar las preocupaciones de sus hijos. Los fines de semana eran intocables para la familia. Después de la misa dominical de las 8 de la mañana en la parroquia del Sagrado Corazón, caminaban juntos hacia el parque principal del barrio. Allí, don Roberto compraba helados para los 5 niños con las monedas que había logrado ahorrar durante la semana. Carmen llevaba un refrigerio preparado con dedicación, empanadas caseras, jugos naturales y dulces de panela hechos por ella misma. Sentados en las bancas mientras los niños corrían y reían, vivían los momentos más valiosos de su existencia. Esos instantes compartidos eran su verdadera riqueza, más importante que cualquier bien material. En 1984, cuando don Roberto cumplió 34 años, don Aurelio le hizo una propuesta que cambiaría su destino. Le ofreció venderle una parte del taller mecánico, reconociendo su honestidad, su compromiso y su talento excepcional. Era la oportunidad que habían esperado desde el primer día de su matrimonio, convertirse en dueños de su propio negocio y asegurar un porvenir más estable para sus 5 hijos. Pero aquella oportunidad exigía una inversión inicial de 15 millones de pesos colombianos, una cifra descomunal para una familia que vivía prácticamente al día. Don Roberto y Carmen pasaron noches enteras haciendo cuentas, sumando ingresos, restando gastos y evaluando riesgos. Después de largas conversaciones y oraciones silenciosas, tomaron una decisión que les apretó el corazón: hipotecar la pequeña casa de 2 habitaciones que habían logrado comprar 3 años antes, fruto del esfuerzo acumulado durante toda una década. El riesgo dio resultados. En los años siguientes, don Roberto se convirtió en copropietario del taller Hermanos Martínez Echeverría, y los ingresos del hogar comenzaron a mejorar de forma constante. Con el tiempo duplicaron lo que ganaban. Pudieron ampliar la casa con una habitación adicional para que las niñas no compartieran cuarto con los varones. Compraron un refrigerador nuevo, un televisor a color y hasta lograron ahorrar para vacacionar cada año en las playas de Cartagena. Los 5 hijos estudiaron en colegios privados de buena reputación. Todos mostraban buen desempeño académico,
pero María Elena destacaba de manera extraordinaria. Desde pequeña demostraba una inteligencia poco común y una curiosidad incansable por todo lo relacionado con la ciencia y la medicina. Carlos, Luis y Patricia, los tres mayores, terminaron la preparatoria y comenzaron estudios técnicos o empleos estables, aunque ninguno reflejaba la misma disciplina y compromiso que sus padres habían puesto en su formación. Carlos inició la carrera de administración de empresas, pero nunca obtuvo el título, pues prefería trabajos de medio tiempo que le permitieran mantener una vida social activa. Luis comenzó ingeniería industrial, pero abandonó en el tercer semestre y luego encadenó empleos temporales. Patricia concluyó una carrera técnica en contabilidad orientada a ventas, pero se casó muy joven con un hombre irresponsable y se mudó a Bogotá, manteniendo contacto esporádico con la familia. Santiago, el menor, empezó a mostrar conductas problemáticas desde la adolescencia. A pesar del amor y la dedicación de don Roberto y doña Carmen, cayó en malas influencias y desarrolló hábitos autodestructivos que lo llevaron a abandonar la escuela antes de graduarse. Sus padres invirtieron grandes sumas en tratamientos de rehabilitación, terapias psicológicas y múltiples intentos por reinsertarlo en programas educativos. Sin embargo, Santiago recaía una y otra vez. A los 25 años se fue de casa tras una fuerte discusión con don Roberto, quien se negó a seguir financiando sus excesos. En contraste, María Elena se convirtió desde muy joven en el orgullo absoluto del hogar. Terminó la preparatoria como la mejor alumna de su generación. Consiguió una beca completa para estudiar medicina en la Universidad de Antioquia y durante la carrera trabajaba los fines de semana como tutora para no representar una carga económica adicional. En el último año solicitó una beca para especializarse en cardiología pediátrica en Madrid, España. Era una oportunidad excepcional que implicaba 7 años de estudio y residencia médica en hospitales europeos de primer nivel. Cuando recibió la noticia de que había sido seleccionada entre más de 500 candidatos de toda América Latina, don Roberto y doña Carmen sintieron una mezcla de orgullo inmenso y una tristeza difícil de disimular. Su hija más querida, la alegría de sus días, se convertiría en una especialista de talla internacional, pero eso significaba no verla durante 7 años completos. La noche previa al viaje, Carmen le preparó una cena especial con todos sus platillos favoritos, y don Roberto le entregó una pequeña medalla de la Virgen del Carmen que había pertenecido a su propia madre. Entre lágrimas, abrazos y bendiciones, la despidieron en el aeropuerto El Dorado en Bogotá, prometiéndole que cuidarían su salud para recibirla de regreso convertida en doctora. Los primeros 3 años de ausencia fueron relativamente llevaderos para don Roberto y doña Carmen. Cada domingo hablaban con ella por teléfono, aferrándose a esas llamadas como si fueran un abrazo a distancia. Durante ese tiempo, las cartas de María Elena llegaban cargadas de detalles sobre sus estudios en Madrid, sus guardias en el hospital y los lugares históricos que visitaba. También enviaba fotografías donde se le veía sonriente, orgullosa de cada logro académico. Esas imágenes se convirtieron en el tesoro más preciado de don Roberto y doña Carmen. Sus otros hijos aparecían de vez en cuando por la casa familiar. Carlos y Luis seguían viviendo en Medellín con sus respectivas parejas. No eran tan expresivos ni cercanos como María Elena, pero mantenían una relación aparentemente cordial con sus padres. Todo parecía avanzar con normalidad, hasta que en el año 2019 ocurrió algo que lo cambió todo. Don Roberto tenía 69 años y Carmen 65 cuando, una tarde de abril, Carlos llegó con una propuesta que, en apariencia, sonaba extraordinaria. Según él, junto con Luis y un socio habían encontrado una oportunidad única: adquirir un terreno en las afueras de Medellín para desarrollar un proyecto de vivienda social que, aseguraba, contaría con respaldo de la alcaldía municipal. Necesitaban 120 millones de pesos como inversión inicial y, de acuerdo con sus proyecciones, en 2 años obtendrían ganancias superiores a 300 millones. El único requisito para que el banco aprobara el crédito era usar la casa familiar, completamente pagada,
como garantía hipotecaria. Carlos habló con seguridad, prometiendo que tanto él como Luis se harían cargo puntualmente de cada mensualidad. Les aseguró que el negocio era sólido, que no existía riesgo alguno y que en un máximo de 2 años el préstamo estaría liquidado. Incluso insinuó que María Elena regresaría de España a una familia próspera y que ellos podrían disfrutar una vejez tranquila, sin preocupaciones económicas. Luis respaldó cada palabra. Ambos llevaron papeles, proyecciones financieras y presentaron a un supuesto socio, un hombre elegante, de discurso convincente, que describía el proyecto inmobiliario como un éxito asegurado. Durante 2 meses ejercieron una presión constante, apelando a la confianza y al amor de sus padres, repitiendo que jamás pondrían en peligro el patrimonio familiar. Cansados de dudar y confiando en la palabra de sus hijos, don Roberto y doña Carmen firmaron los documentos. El banco aprobó un préstamo por 85 millones de pesos, con cuotas mensuales de 1.800.000 pesos durante 5 años. Carlos y Luis recibieron el dinero completo y prometieron iniciar el proyecto de inmediato, afirmando que en 6 meses comenzarían a ver los primeros beneficios. Durante el primer año cumplieron con cada pago sin retraso. Visitaban a sus padres con mayor frecuencia, llevaban pequeños obsequios y compartían reportes optimistas sobre el avance del supuesto desarrollo inmobiliario. Poco a poco, don Roberto y doña Carmen comenzaron a convencerse de que habían tomado la decisión correcta. Pero en el mes 12 todo cambió. Carlos llegó con semblante preocupado y explicó que existían retrasos administrativos con los permisos municipales. Aseguró que era un asunto temporal y que en cuestión de semanas todo estaría resuelto. Dijo que pagaría la cuota de ese mes con algunos días de atraso, prometiendo que sería algo excepcional. Esa fue la última vez que vieron a Carlos y a Luis. Los números telefónicos dejaron de funcionar. Las direcciones donde supuestamente vivían resultaron inexistentes. Cuando don Roberto salió a buscarlos personalmente, los vecinos le informaron que se habían mudado semanas antes sin dejar ningún dato de contacto. Desde Bogotá, Patricia respondió que no sabía nada de sus hermanos y que no se sentía responsable por una decisión que, según ella, sus padres habían tomado por voluntad propia. Los meses que siguieron se convirtieron en una pesadilla que parecía no tener fin para don Roberto y doña Carmen. Cada mes llegaba puntual el aviso de pago del préstamo, pero con la pensión reducida que recibían era imposible cubrir esas cantidades. Intentaron vender algunos objetos de valor, pidieron pequeños préstamos a amigos y conocidos, e incluso don Roberto, pese a su edad avanzada y a la artritis que le afectaba las manos, buscó trabajos ocasionales para reunir algo de dinero. Nada era suficiente. La deuda crecía con más rapidez que sus intentos por reducirla, y los recargos por atraso se acumulaban como una carga imposible de detener. Cuando recibieron la primera notificación formal del banco advirtiendo sobre un posible proceso de embargo, ambos tomaron una decisión dolorosa: no contarle nada a María Elena. Ella estaba en el último año de su especialización en Madrid, preparándose para los exámenes finales que definirían su futuro profesional. No querían distraerla ni llenarla de angustia con problemas que, en el fondo, aún esperaban resolver de alguna manera. Así que continuaron hablándole cada domingo, fingiendo tranquilidad, preguntándole por sus estudios y escuchando con orgullo sus planes de regresar a Colombia como cardióloga pediatra. Sin embargo, el peso del secreto comenzó a afectar su salud. Don Roberto desarrolló hipertensión severa y fue hospitalizado en 2 ocasiones por crisis relacionadas con la presión alta. Carmen empezó a padecer insomnio crónico y perdió más de 15 kilos, pues la ansiedad le quitó por completo el apetito. Vendieron todo lo que pudiera generar algo de dinero: el televisor, el refrigerador nuevo, las joyas de matrimonio de Carmen e incluso las herramientas de trabajo que don Roberto había reunido durante más de 40 años como mecánico. El día que llegó la notificación judicial definitiva, dándoles apenas 30 días para desalojar la casa en la que habían vivido durante 4 décadas,
Don Roberto sufrió un ataque de pánico tan intenso que Carmen tuvo que llamar a una ambulancia. En la sala de urgencias del hospital, mientras esperaba noticias, él tomó la decisión más difícil de su vida: llamar a María Elena y contarle todo lo que había sucedido, desde la traición de sus hermanos hasta la situación desesperada en la que se encontraban. Pero aquella noche, cuando Carmen marcó el número de su hija en Madrid, la llamada se desvió directamente al buzón de voz. En ese mismo instante, María Elena estaba defendiendo su tesis doctoral, el último requisito para graduarse como especialista en cardiología pediátrica. Era el momento más importante de sus 7 años de preparación, la culminación de todos los sacrificios. Había apagado el teléfono para concentrarse por completo en la presentación que definiría su futuro. Lo que Carmen no sabía era que María Elena ya había tomado una decisión que cambiaría el rumbo de todo. Había planeado regresar a Colombia inmediatamente después de graduarse para sorprender a sus padres. Durante años ahorró cada peso trabajando los fines de semana como traductora médica. Compró los boletos de avión y organizó su llegada para coincidir con el cumpleaños de Don Roberto, celebrando no solo su aniversario, sino también su título como especialista. Esa era la razón por la que no respondió las llamadas. Esa noche estaba cerrando maletas para viajar al día siguiente. Cuando María Elena aterrizó en el aeropuerto El Dorado en Bogotá, tras un vuelo de 14 horas desde Madrid, llevaba consigo no solo su título como cardióloga pediatra, sino también una oferta laboral de una clínica privada de alto nivel, con un salario inicial de 15 millones de pesos mensuales, además de beneficios adicionales y oportunidades de crecimiento profesional sin límite. Había rechazado propuestas similares en España porque su mayor deseo era volver a Colombia y acompañar a sus padres en esa etapa de sus vidas, retribuyéndoles, de alguna forma, todo lo que habían hecho por ella. El trayecto en autobús de Bogotá a Medellín duró 8 horas. Durante ese tiempo recordó su infancia, imaginó la sorpresa en el rostro de sus padres y planeó cada detalle del momento en que tocaría la puerta convertida ya en una doctora especialista. Había comprado regalos especiales, un reloj elegante para Don Roberto, un delicado juego de joyería para Carmen y dinero en efectivo para que pudieran darse algunos gustos después de tantos años de sacrificio por su educación. Cuando el taxi se detuvo frente a la vieja casa familiar aquella tarde lluviosa de noviembre, María Elena sintió un nudo en el pecho. Volver a ver ese hogar despertó una emoción imposible de describir. Ahí había crecido, ahí aprendió a amar, a respetar y a luchar, y ahí se habían sembrado los valores que la convirtieron en la mujer que era ahora. Tocó la puerta con los nudillos, tal como lo hacía cuando era niña, esperando escuchar desde la cocina la voz alegre de su madre diciendo: «Ya voy, mi amor». Pero la puerta se abrió con una lentitud inquietante, y la escena que apareció frente a ella la dejó completamente inmóvil. Don Roberto estaba irreconocible. Había adelgazado tanto que la ropa le colgaba del cuerpo. Su piel tenía un tono amarillento enfermizo, y sus ojos, antes llenos de vida y fortaleza, reflejaban una tristeza profunda y un cansancio que parecía venir desde lo más hondo de su alma. Detrás de él apareció Carmen, igual de delgada, con el cabello totalmente blanco y una expresión que mezclaba sorpresa y miedo. Era como si ver a su hija fuera al mismo tiempo una bendición y una tragedia. «Mamá, papá, ¿qué les pasó? ¿Están enfermos?», fueron las primeras palabras de María Elena. Soltó las maletas en el suelo y los abrazó con desesperación, sintiendo con horror lo frágiles y livianos que estaban sus cuerpos. La casa también se sentía distinta. El olor a humedad impregnaba las paredes, faltaban muebles que ella recordaba desde su infancia y, sobre la mesa de la cocina, había montones de papeles que parecían recibos y documentos oficiales. Don Roberto y doña Carmen no pudieron contener las lágrimas al ver a su hija después de 7 años, pero junto con la emoción los invadía una vergüenza profunda por permitir que los encontrara en una situación tan dolorosa. Durante los primeros minutos intentaron fingir normalidad. Le preguntaron por el viaje, la felicitaron por haberse graduado y hasta le ofrecieron algo de comer,
como si se tratara de una visita cualquiera. Pero María Elena no solo era su hija, también era médica. Su mirada estaba entrenada para detectar señales que otros ignoraban. En segundos comprendió que sus padres estaban desnutridos, agotados y sometidos a un nivel de estrés alarmante. «Mamá, papá, díganme qué está pasando. Ustedes no están bien. Esta casa no es como la recuerdo y hay papeles del banco sobre la mesa». «¿Qué ocurrió en todo este tiempo?», preguntó con voz firme pero llena de amor, tomando sus manos y sintiendo cómo temblaban sin control. «Soy doctora, soy su hija, y necesito que me digan toda la verdad». Fue entonces cuando la historia completa salió a la luz entre llanto, sollozos y súplicas cargadas de culpa. Don Roberto y doña Carmen le contaron todo: la propuesta de Carlos y Luis, el préstamo hipotecario, la desaparición de sus hijos, las cuotas impagables, los intereses que crecían sin freno, el deterioro de su salud, la venta de cada objeto de valor y, finalmente, el aviso judicial que les daba apenas 20 días más para abandonar la casa donde habían construido toda su vida familiar. «¿Por qué no me dijeron nada? ¿Por qué cargaron con todo esto solos tanto tiempo?», preguntó María Elena entre lágrimas, abrazándolos con más fuerza. «Yo habría regresado de inmediato. Habría dejado la especialidad, habría hecho lo que fuera por ustedes». «No queríamos interrumpir tu sueño, hija», respondió Carmen con la voz quebrada. «Eras nuestra esperanza, la prueba de que todo sacrificio valió la pena. No podíamos destruir tu futuro por errores que nosotros aceptamos. Preferimos guardar silencio antes que afectar tu carrera». María Elena sintió como el amor por sus padres se mezclaba con una indignación profunda hacia sus hermanos. La traición le quemaba por dentro. Pero en lugar de dejarse dominar por la rabia, su mente médica, analítica y resolutiva comenzó a enfocarse en soluciones concretas. Tenía ahorros acumulados por años de trabajo los fines de semana en Madrid. Contaba con una oferta laboral sólida y un salario excelente. Además, durante su formación había adquirido conocimientos legales básicos relacionados con contratos y responsabilidades profesionales que ahora podían marcar la diferencia. Esa misma noche revisó uno por uno los documentos del préstamo hipotecario. Calculó el monto total adeudado, incluyendo intereses por mora y recargos acumulados. Hizo anotaciones, organizó fechas, identificó irregularidades y comenzó a diseñar un plan integral para rescatar la casa y devolverles la tranquilidad a sus padres. Decidió que al día siguiente iniciaría acciones legales contra sus hermanos, solicitaría una reestructuración de la deuda ante el banco y utilizaría todos sus recursos económicos y profesionales para revertir la injusticia que don Roberto y doña Carmen habían soportado durante los últimos 2 años. Lo que ninguno de los tres imaginaba era que aquello apenas era el comienzo. En pocas semanas saldrían a la luz secretos familiares que cambiarían no solo su situación financiera, sino también la manera en que entendían su propia historia y las formas inesperadas en que la justicia llega a quienes han sufrido en silencio sin perder la fe ni la dignidad. El primer paso de María Elena fue llevar a sus padres a una evaluación médica completa. Utilizó sus contactos profesionales para conseguir atención prioritaria en una clínica privada reconocida en Medellín. Los resultados confirmaron lo que ella temía. Don Roberto presentaba hipertensión severa, diabetes tipo 2 descontrolada debido al estrés y señales iniciales de insuficiencia cardíaca que requerían tratamiento inmediato. Doña Carmen sufría desnutrición crónica, anemia severa, depresión profunda y osteoporosis avanzada, lo que la ponía en riesgo de fracturas graves. Han estado al borde de complicaciones muy serias, les explicó María Elena esa misma tarde mientras organizaba los medicamentos que deberían tomar durante los próximos meses. Necesitan tratamiento constante, alimentación adecuada y, sobre todo, eliminar por completo el estrés que casi les cuesta la vida en estos 2 años. Al día siguiente, María Elena se presentó en las oficinas del banco con todos sus documentos profesionales, su título de medicina, la especialización europea,
el contrato laboral firmado y estados de cuenta que demostraban su solvencia económica. Iba decidida a enfrentar la situación de frente y cambiar el destino que parecía inevitable. Solicitó hablar directamente con el gerente general del banco para negociar una reestructuración total de la hipoteca. El directivo, un hombre de alrededor de 50 años, la recibió con una mezcla de cortesía y escepticismo. «Licenciado», comenzó María Elena con firmeza, «mis padres fueron víctimas de un engaño familiar. Ellos jamás recibieron ni un peso del dinero de este préstamo. Hoy yo tengo la capacidad económica para asumir las cuotas y liquidar la deuda. Lo único que solicito es un plazo razonable para reorganizar los pagos sin que continúe el proceso de embargo». Llevaba todo preparado. Presentó un plan detallado. Asumiría de inmediato las mensualidades, cubriría los intereses acumulados en un esquema adicional durante 6 meses y garantizaría el pago total respaldada por su nuevo empleo y sus ahorros personales. Paralelamente, interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía contra sus hermanos Carlos y Luis por fraude y apropiación indebida, adjuntando todos los documentos que demostraban cómo habían utilizado la casa de sus padres como garantía sin cumplir las obligaciones correspondientes. El gerente, impresionado por la claridad de su propuesta y su solvencia profesional, aceptó suspender el proceso de embargo durante 90 días mientras se formalizaba la reestructuración. «Lo que está haciendo por sus padres es admirable», le dijo al despedirse. No es común ver una respuesta así en situaciones familiares como esta. Pero la investigación legal que María Elena impulsó reveló algo aún más grave de lo que imaginaba. El abogado que contrató, especialista en fraudes familiares, descubrió que Carlos y Luis no solo habían desaparecido con el dinero del préstamo hipotecario. Durante los últimos 5 años habían participado en múltiples engaños inmobiliarios, utilizando documentos falsificados y empresas fantasma para obtener créditos millonarios en distintos bancos. «Doctora Martínez», le explicó el abogado en una segunda reunión, sus hermanos son buscados por la justicia en al menos 4 casos similares al de sus padres. Han perjudicado a más de 20 familias en Medellín, Bogotá y Cali. Siempre repiten el mismo patrón: proyectos inmobiliarios inexistentes, socios ficticios y luego desaparecen con el dinero. La Fiscalía tenía órdenes de captura vigentes contra ambos desde hacía 8 meses. María Elena sintió un estremecimiento. Por un lado, comprendió que sus padres habían sido víctimas de verdaderos estafadores y no cómplices de decisiones imprudentes. Por otro, entendió que probablemente el dinero nunca sería recuperado y que sus hermanos enfrentarían consecuencias penales cuando fueran localizados. Mientras tanto, Patricia, desde Bogotá, se enteró del regreso de María Elena y comenzó a llamarla de forma insistente. Alegaba que, como hija mayor, tenía derecho a opinar sobre las decisiones familiares y exigía ser consultada antes de iniciar acciones legales contra sus hermanos. «Tú estuviste fuera 7 años», le reclamó en una llamada particularmente tensa. «No puedes llegar ahora a hacerte la salvadora y decidir por todos». «Patricia», respondió María Elena con serenidad, aunque sin ceder, «no estuve ausente. Estaba preparándome para poder ayudar en momentos como este. Tú estabas cerca, pero ¿dónde estabas cuando mamá y papá estaban enfermos? ¿Cuándo fue la última vez que verificaste cómo estaban de salud o si tenían problemas económicos?» La conversación terminó con amenazas de Patricia de viajar a Medellín para arreglar las cosas, pero María Elena sabía que eran palabras vacías. Su hermana enfrentaba problemas financieros propios, un matrimonio inestable y nunca había demostrado un interés real por el bienestar de sus padres más allá de llamadas ocasionales en fechas especiales. Tras 2 semanas de negociaciones intensas, María Elena logró estabilizar completamente la situación inmediata. El banco aceptó la reestructuración con ella como deudora principal. El proceso de embargo quedó suspendido de manera definitiva. El tratamiento médico comenzó a mejorar progresivamente la salud de don Roberto y doña Carmen.
Pero el cambio más profundo fue emocional. Por primera vez en 2 años, volvieron a sonreír con sinceridad. Recuperaron el apetito, el ánimo y caminaron nuevamente por el barrio con la frente en alto, como las personas honorables que siempre habían sido. Una tarde, mientras María Elena clasificaba papeles y pruebas para continuar el proceso legal contra sus hermanos, su padre apareció en la puerta con una caja de cartón vieja, desgastada por el tiempo. La sostuvo con cuidado, como si cargara algo frágil, algo que había permanecido oculto durante décadas en el rincón más olvidado de su closet. «Hija, creo que ya es momento de que sepas cosas que nunca le conté a nadie más», dijo con la voz cargada de recuerdos. «Después de todo lo que has hecho por nosotros, mereces conocer esta parte de nuestra historia». Cuando abrió la caja, el aire se llenó de pasado. Fotografías antiguas con bordes doblados, papeles amarillentos, cartas escritas a mano sobre hojas envejecidas y piezas de joyería fina que María Elena jamás había visto. Cada objeto parecía guardar un secreto. «Todo esto fue de mi abuelo, don Eliseo Martínez», explicó don Roberto mientras sacaba cada documento con extremo cuidado. Llegó a Colombia desde España en 1920, huyendo de la guerra. Siempre hablaba de propiedades que dejó en Europa. Yo pensaba que eran recuerdos idealizados de un hombre que extrañaba su tierra. Pero tú viviste en España, conoces sus leyes, tal vez puedas averiguar si había algo real detrás de esas historias. La curiosidad de María Elena creció al revisar los papeles. Entre ellos había escrituras fechadas en 1918 que señalaban propiedades en Valencia, España, con el nombre de Eliseo Martínez como propietario legítimo. También encontró actas de nacimiento, matrimonio y bautismo de familiares que permanecieron en territorio español cuando él emigró. Pero lo que más le impactó fue una carta notariada del año 1945, enviada por un abogado en Valencia y dirigida a don Eliseo en Medellín, donde se mencionaban herencias pendientes de parientes fallecidos durante la guerra. «Papá, ¿por qué nunca investigaste esto?», preguntó ella, analizando cada hoja con la precisión que había desarrollado en su formación profesional. Aquellos documentos tenían sellos oficiales, firmas verificables y un nivel de detalle que difícilmente podría ser una simple fantasía. Don Roberto bajó la mirada. En esos años apenas teníamos para comer. Viajar a España o pagar abogados internacionales era algo impensable. Además, yo casi no sabía leer ni escribir. Estos papeles me parecían imposibles de entender. Decidí concentrarme en trabajar aquí y sacar adelante a mi familia, en lugar de perseguir algo que sentía inalcanzable. Y si esta historia te está dejando sin palabras, asegúrate de seguir el canal ahora mismo, porque lo que viene cambia todo lo que esta familia creía saber sobre su pasado. Mientras continuaba revisando la caja, el corazón de María Elena latía con fuerza. Durante sus 7 años en Madrid había aprendido cómo funcionaba el sistema jurídico español. Conocía especialistas en herencias internacionales y sabía que existían normas específicas sobre bienes abandonados por emigrantes durante la guerra y los años posteriores. Si los documentos de su bisabuelo eran auténticos, existía la posibilidad real de que hubiera propiedades o derechos sucesorios que todavía pertenecieran legalmente a los Martínez. «Papá, necesito hacer unas llamadas a Madrid», dijo intentando controlar la emoción. «Tengo contactos que pueden confirmar si esto es verdadero y si aún existe algún derecho vigente. No quiero crear ilusiones sin fundamento, pero tampoco podemos ignorar algo así». Esa misma noche se comunicó con Roberto Mendoza, abogado experto en derecho sucesorio español, a quien había conocido durante su estancia académica. Él la había orientado en trámites menores cuando era estudiante, y ahora podía convertirse en la pieza clave de algo mucho más grande. María Elena le explicó toda la situación familiar, le envió fotografías digitales de cada documento y le pidió una evaluación preliminar. Al día siguiente recibió la llamada. «María Elena», comenzó él con tono serio, «revisé cada archivo. Los sellos, las firmas,
el tipo de papel, todo coincide con la época y con las oficinas que los emitieron. No parecen falsificaciones. Pero lo que dijo después hizo que el aire le faltara. Consultó el registro oficial de la propiedad en Valencia y confirmó que 3 inmuebles seguían inscritos a nombre de Eliseo Martínez. No existían registros de venta ni transferencias posteriores al año 1920. El mundo de María Elena pareció tambalearse. ¿Eso qué implica exactamente?, preguntó intentando mantener la calma mientras su mente analizaba escenarios posibles. Significa que tu bisabuelo figura todavía como dueño legal de 3 propiedades urbanas en Valencia, 2 departamentos en el centro histórico y un local comercial ubicado en una zona que hoy tiene un valor muy alto, explicó el abogado con claridad. Y en ese instante, María Elena comprendió que la historia de su familia estaba a punto de dar un giro que nadie habría imaginado. Cuando tu bisabuelo salió rumbo a Colombia, jamás vendió ni traspasó legalmente esas propiedades, explicó el abogado con calma. Durante la guerra en España y los años posteriores, el gobierno administró esos bienes como activos abandonados. Sin embargo, la legislación actual permite que los herederos legítimos los reclamen si pueden demostrar la línea directa de sucesión. Lo que Roberto Mendoza dijo a continuación cambió por completo el panorama de la familia. Según el registro inmobiliario vigente, el valor estimado de los 3 inmuebles rondaba los 850.000 euros, una cifra que equivalía a aproximadamente 3.400 millones de pesos colombianos. Y no solo eso, durante más de 80 años, el Estado español había administrado las rentas generadas por esas propiedades. Esos ingresos, acumulados como administrador temporal, también podían corresponder legalmente a los herederos una vez acreditada la sucesión. El procedimiento puede tardar entre 6 meses y hasta 2 años, añadió el abogado. Pero he llevado casos similares y, con la documentación que ustedes poseen, las probabilidades son muy altas. El siguiente paso sería contratar formalmente mis servicios para iniciar la investigación genealógica oficial y presentar la demanda ante los tribunales españoles. María Elena pidió 48 horas para hablarlo con sus padres y evaluar cada detalle con serenidad. Esa noche, sentados alrededor de la mesa de la cocina donde ella creció, les explicó con claridad lo que había descubierto y cuáles eran las posibilidades reales de recuperar los bienes de don Eliseo. Papá, mamá, esto podría significar que, después de todo lo que hemos vivido, existe una oportunidad que jamás imaginamos, les dijo tomando sus manos. Pero necesito que entiendan algo, esto requiere inversión inicial, tiempo y no existen garantías absolutas. Habría que pagar abogados especializados, viajar a España y seguir procesos legales bastante complejos. Don Roberto y doña Carmen intercambiaron una mirada larga, de esas que solo comparten las parejas que han caminado juntas por más de 40 años entre alegrías y momentos difíciles. Tras varios minutos en silencio, don Roberto habló con firmeza. Hija, si mi abuelo realmente dejó eso para su familia, entonces es justo intentar recuperarlo. Pero prométeme que no pondrás en riesgo tus ahorros ni tu futuro. Ya hiciste demasiado al salvar nuestro hogar. María Elena sonrió con ternura. Papá, ustedes dedicaron su vida entera a darme educación y oportunidades. Ahora me toca a mí apostar por ustedes. Tengo los recursos necesarios, el conocimiento profesional y, sobre todo, la convicción de que merecen esta oportunidad después de tanto esfuerzo y rectitud. Al día siguiente formalizó el contrato con Roberto Mendoza y se dio inicio al proceso legal en España. El primer paso fue reconstruir oficialmente el árbol genealógico que conectara, sin margen de duda, a Eliseo Martínez con don Roberto y, posteriormente, con María Elena como heredera directa. Pero cuando todo parecía avanzar de manera estratégica, ocurrió algo que nadie esperaba. 2 semanas después de iniciar el trámite, Carlos y Luis fueron detenidos en la ciudad de Barranquilla mientras intentaban ejecutar otro fraude inmobiliario utilizando identidades falsas.
La noticia llegó a María Elena por medio del abogado que llevaba el caso penal contra sus hermanos. Doctora Martínez, le informó por teléfono, sus hermanos fueron arrestados ayer cuando intentaban engañar a una familia de empresarios en Barranquilla. Permanecerán detenidos sin derecho a fianza y enfrentarán cargos por los delitos acumulados en los últimos años, incluyendo lo sucedido con sus padres. María Elena experimentó una mezcla difícil de describir. Por un lado, sentía que la justicia estaba actuando en favor de todas las víctimas. Por otro, era doloroso aceptar que Carlos y Luis habían decidido convertir el engaño en su forma de vida, afectando a personas inocentes y destruyendo su propio destino. Y cuando creía que nada más podía sorprenderla, 3 días después del arresto, Patricia apareció sin avisar en la casa familiar en Medellín. Después de más de 2 años sin visitar a sus padres, llegó en taxi desde el aeropuerto, con una maleta grande y una actitud muy distinta a la frialdad que había mostrado en llamadas anteriores. «Papá, mamá, perdónenme», fueron sus primeras palabras al cruzar la puerta. Sus ojos enrojecidos delataban que había llorado durante todo el viaje. «He sabido lo que pasó con Carlos y Luis, y también me enteré de todo lo que María Elena ha hecho por ustedes. Vine a pedirles perdón por no haber estado cuando más me necesitaban», confesó Patricia con la voz entrecortada. En la conversación que siguió, admitió que desde hacía más de 1 año sabía que sus padres atravesaban dificultades económicas, pero decidió mantenerse al margen porque asumió que Carlos y Luis estaban resolviendo todo. También reconoció que su matrimonio se había terminado 6 meses atrás, que enfrentaba problemas financieros serios en Bogotá y que la vergüenza le impedía regresar a casa después de tantos años de comportarse con orgullo y distancia. María Elena la miró con firmeza, pero sin rencor. Lo que importa ahora no es quedarnos atrapados en lo que pasó, sino decidir cómo vamos a reconstruir esta familia. Papá y mamá necesitan cariño, apoyo real y presencia sincera. Si vamos a estar aquí, debe ser de verdad. Don Roberto y doña Carmen, fieles a su corazón generoso, abrazaron a Patricia y le ofrecieron quedarse el tiempo necesario para reorganizar su vida. Sin embargo, dejaron algo muy claro: en esa casa ya no habría espacio para engaños, manipulaciones ni irresponsabilidades. La etapa de tolerar silencios cómplices había terminado. Mientras tanto, el proceso legal en España avanzaba más rápido de lo previsto. Una mañana, Roberto Mendoza llamó a María Elena con una emoción difícil de disimular. La investigación genealógica confirmó completamente la línea de sucesión. Los documentos de don Eliseo fueron autenticados por los archivos históricos españoles y el tribunal admitió oficialmente la reclamación de la herencia. Pero eso no era todo. «Hay algo más», continuó el abogado. «Además de las 3 propiedades, encontramos 2 elementos adicionales que no aparecían en los papeles originales: una cuenta bancaria inactiva desde 1936 que generó intereses durante más de 85 años y una 4ª propiedad rural en las afueras de Valencia». La información completa era impactante. El valor de los inmuebles urbanos ascendía a 850.000 euros. La propiedad rural estaba estimada en 320.000 euros adicionales. Y la cuenta bancaria, con intereses acumulados, sumaba aproximadamente 180.000 euros. En conjunto, la herencia alcanzaba cerca de 1.350.000 euros, equivalentes a unos 5.400 millones de pesos colombianos. Esa tarde, cuando María Elena regresó a casa con la noticia, encontró a sus padres y a Patricia sentados en la sala, tomando té de manzanilla y recordando anécdotas de la infancia. La escena le devolvió por un instante la imagen de los días felices antes de que las dificultades financieras oscurecieran la armonía familiar. «Necesito que se sienten con calma», dijo con una sonrisa contenida. «Lo que voy a contarles cambia todo». Con detalle y serenidad, explicó cada descubrimiento sobre la herencia de don Eliseo. A medida que hablaba, los ojos de sus padres se llenaban de lágrimas, no de tristeza,
sino de asombro y gratitud. Patricia la observaba con admiración y también con cierta culpa por no haber estado presente en los momentos más duros. «Hija», murmuró don Roberto con la voz quebrada, «tal vez mi abuelo sabía que algún día su familia necesitaría esta ayuda. Y la vida permitió que justo tú tuvieras la preparación para recuperar lo que siempre fue nuestro». Los meses siguientes parecieron avanzar con una intensidad extraordinaria. María Elena viajó a España en 3 ocasiones para completar los trámites legales. En el último viaje la acompañaron sus padres, quienes caminaron por las calles de Valencia donde había vivido don Eliseo y visitaron las propiedades que ahora estaban oficialmente a su nombre. Fue un recorrido cargado de emoción, memoria y una profunda sensación de justicia restaurada. Durante ese mismo periodo, Carlos y Luis recibieron una sentencia de 8 años de prisión por múltiples casos de fraude agravado. Sus bienes fueron incautados para compensar parcialmente a las familias afectadas. Aunque eso no borraba el daño causado, al menos impedía que continuaran perjudicando a más personas durante varios años. Patricia, por su parte, mostró un cambio auténtico. Se quedó en Medellín para cuidar a sus padres mientras María Elena viajaba. Consiguió empleo como contadora en una firma local y comenzó a reconstruir los lazos familiares sobre bases de respeto y apoyo verdadero, dejando atrás las actitudes del pasado. La transformación económica fue manejada con prudencia. Don Roberto y doña Carmen decidieron vender 2 de las propiedades en España y conservar una como legado histórico familiar. Con los recursos obtenidos liquidaron por completo la hipoteca bancaria que tanto dolor les había causado. La mayor parte del dinero fue invertida en instrumentos financieros seguros que garantizarían ingresos mensuales estables para el resto de sus vidas, y una parte se destinó a mejorar su calidad de vida de manera responsable. Adquirieron una nueva casa en un barrio tranquilo y seguro de Medellín, amplia, luminosa y con espacio suficiente para recibir a hijos, nietos y futuras generaciones. Con la tranquilidad económica asegurada, don Roberto pudo acceder a tratamientos médicos de primer nivel para estabilizar su presión, controlar su diabetes y fortalecer su corazón. Doña Carmen, por su parte, comenzó a vivir sueños que había guardado durante décadas. Se inscribió en clases de pintura, realizó pequeños viajes para conocer distintos rincones de Colombia y empezó a colaborar con organizaciones que apoyaban a familias que atravesaban crisis similares a la que ellos habían superado. María Elena inició su labor como cardióloga pediatra en la clínica más reconocida de Medellín. Cada jornada combinaba su vocación con la paz de saber que sus padres estaban protegidos. Además, destinó parte de la herencia familiar a crear un fondo de becas para jóvenes con recursos limitados que soñaban con estudiar medicina en el extranjero, convencida de que la educación y la solidaridad habían sido la clave de su propia historia. Pero el cambio más profundo no fue el financiero, sino el interior. Don Roberto y doña Carmen recuperaron la estabilidad económica, sí, pero también la certeza de que incluso en los momentos más oscuros existía un propósito mayor. Comprendieron que las pruebas que enfrentaron no los destruyeron, sino que fortalecieron su unión, su carácter y su fe en que la honestidad siempre deja huella. La relación entre los tres se volvió más cercana que nunca. María Elena entendió que cada logro profesional cobraba verdadero sentido cuando podía usarlo para honrar a quienes sacrificaron todo por ella. Patricia, transformada por la experiencia, decidió reconstruir su vida con bases firmes, priorizando valores reales sobre apariencias. Los domingos familiares volvieron a ser motivo de celebración, llenos de risas, planes y una gratitud que se sentía en cada conversación. Con el tiempo, don Roberto y doña Carmen pudieron ver crecer a sus nietos con la tranquilidad de saber que contribuirían de manera significativa a su educación y formación. María Elena encontró un equilibrio auténtico entre su carrera y su compromiso familiar, demostrando que el éxito no está completo si no se comparte con quienes amas. Un año después de recibir oficialmente la herencia en España, la familia organizó una gran reunión. No era solo para celebrar la prosperidad material,
sino para reconocer la fortaleza que habían construido juntos y confirmar que la integridad, el trabajo constante y el amor incondicional generan frutos, aunque a veces lleguen de formas inesperadas. En medio de esa nueva etapa, surgió otro capítulo inesperado. Santiago, el hermano menor que años atrás se había alejado debido a problemas de adicción, supo de los cambios a través de conocidos y se comunicó con María Elena para pedir una oportunidad de reconciliación. Tras varios meses de diálogo cuidadoso y comprobar que había completado un programa de rehabilitación y mantenido sobriedad por más de 2 años, la familia decidió abrirle la puerta de manera gradual, estableciendo límites claros pero manteniendo la esperanza de que también pudiera reconstruir su camino. 5 años después de aquel día lluvioso en que María Elena regresó de España y encontró a sus padres en la etapa más difícil de sus vidas, la familia se reunía cada domingo en la nueva casa. Las paredes estaban adornadas con fotografías que narraban su recorrido, desde la escasez extrema hasta una prosperidad digna, pero sobre todo mostraban rostros que habían recuperado la serenidad, la confianza y la alegría. Don Roberto, ahora con 77 años, gozaba de excelente salud gracias al tratamiento adecuado y a la eliminación del estrés que casi lo había vencido en tiempos de crisis. Retomó su antigua pasión por restaurar autos clásicos, esta vez como pasatiempo en el garaje de su nueva casa, no por necesidad, sino por el simple placer de trabajar con sus manos y mantenerse activo. Doña Carmen, a sus 73 años, se transformó en una mujer luminosa, serena, con una sonrisa que reflejaba plenitud. Las clases de pintura despertaron un talento que había permanecido dormido mientras dedicaba su vida a criar hijos y sostener su hogar en tiempos difíciles. Sus cuadros llenaron las paredes de la nueva casa con colores vivos y escenas llenas de esperanza. Pero lo más valioso fue que comenzó a impartir talleres en el centro comunitario del barrio, donde enseñaba técnicas artísticas y, al mismo tiempo, compartía su historia de perseverancia y confianza en que los tiempos difíciles no son eternos. María Elena también permitió que su corazón encontrara un espacio para el amor. Junto a su colega y amigo, el doctor Alejandro Vargas, cardiólogo pediatra como ella, construyó una relación basada en respeto, propósito compartido y vocación de servicio. Alejandro admiraba profundamente la fortaleza con la que María Elena había enfrentado la crisis familiar y la manera en que convirtió una situación límite en una oportunidad de restauración. Poco a poco, su vínculo se fortaleció, sostenido por valores sólidos y sueños en común. Patricia vivió una transformación completa en esos 5 años. Su experiencia profesional como contadora la llevó a especializarse en la gestión de organizaciones sin fines de lucro. Con el tiempo, asumió la dirección de la fundación que la familia creó para apoyar a adultos mayores que habían sido abandonados. Haber enfrentado su propia caída y posterior reconciliación la convirtió en guía natural para quienes atravesaban conflictos familiares y necesitaban orientación sincera. Santiago también logró mantenerse firme. Llevaba 3 años consecutivos sobrio. A los 35 terminó la preparatoria y comenzó a trabajar como asistente administrativo en la misma fundación dirigida por Patricia. Su proceso de reintegración fue lento y cuidadosamente acompañado, pero ahora asistía con regularidad a las reuniones dominicales. Con don Roberto desarrolló un vínculo especial, más que padre e hijo, parecían mentor y aprendiz. En los momentos de debilidad, encontraba en el consejo y apoyo firme. El último domingo de noviembre de ese 5º año, mientras celebraban los 77 años de don Roberto rodeados de familia y amigos, María Elena pidió la palabra para un brindis que resumía todo el recorrido. Brindemos por el amor que nos sostuvo cuando todo parecía derrumbarse, por la fe que nos mantuvo firmes cuando la injusticia parecía ganar terreno, por la familia que se fortalece en la adversidad y se multiplica en la abundancia, y por la certeza de que los planes de Dios siempre superan nuestra comprensión cuando actuamos con honestidad y trabajo constante. Don Roberto y doña Carmen se miraron con esa complicidad profunda que solo comparten quienes han caminado juntos más de medio siglo. En silencio comprendieron que habían cumplido su misión más importante,
formar una familia cimentada en valores capaces de resistir cualquier tormenta y trascender generaciones. Esa noche, cuando los invitados se retiraron y el jardín quedó en calma, caminaron tomados de la mano entre las plantas que ellos mismos habían sembrado. Recordaron aquel día oscuro en que recibieron el aviso de embargo y pensaron que todo había terminado. Ahora entendían que ese momento no marcó el final, sino el inicio del capítulo más luminoso de su historia. «Mi amor», murmuró don Roberto mientras observaban el cielo despejado de Medellín, lleno de estrellas brillando sobre ellos. «¿Te acuerdas cuando pensábamos que íbamos a terminar nuestros días en pobreza y soledad? Cuando creímos que habíamos fallado como padres porque 3 de nuestros hijos nos habían dado la espalda». Doña Carmen lo miró con una sonrisa serena, de esas que nacen después de haber atravesado tormentas profundas. «Claro que lo recuerdo. Pero ahora entiendo algo que antes no podía ver. Tuvimos que tocar el fondo del valle para descubrir la montaña que estaba reservada para nosotros. Esa prueba nos enseñó a valorar lo que hoy tenemos y nos preparó para tender la mano a otras familias que están viviendo lo mismo que nosotros vivimos». En ese momento, María Elena salió al jardín después de revisar los últimos detalles de la celebración y se acercó a ellos. Se quedó de pie junto a sus padres, contemplando el silencio de la noche. No hacían falta muchas palabras. Los 3 sabían que no solo habían resistido la adversidad, sino que la habían convertido en una oportunidad para crecer y bendecir a otros. Tras unos minutos, María Elena habló con voz firme y emocionada. «Papá, mamá, quiero que sepan que todo lo que soy, todo lo que he logrado y todo lo que alcanzaré en el futuro nace del amor y los valores que ustedes sembraron en mí. La herencia más grande que recibí no fueron las propiedades de mi bisabuelo Eliseo, sino el ejemplo diario de dignidad, honestidad y amor incondicional que me dieron desde que era niña. Si esta historia tocó tu corazón, regálanos un me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas más relatos que inspiran y fortalecen el alma. Cuéntanos en los comentarios qué parte te conmovió más y haz clic en el video que aparece en tu pantalla para descubrir otra historia que puede cambiar tu manera de ver la vida. Que Dios bendiga tu